Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa dedicada mundialmente al entrenamiento de abogados en entrenamiento jurídico de IA, de inteligencia artificial. Y hoy precisamente explicaré unos ejemplos sobre la relevancia, la utilidad, la necesidad, la importancia, el alto valor del entrenamiento jurídico de inteligencia artificial de IA. Y el primero es el pacto de exclusividad, los pactos de exclusividad, porque el problema jurídico son precisamente los diversos criterios que pueden existir sobre la forma en la cual existe la exclusividad y por eso el derecho, el todo de lo definido mediante el derecho, es la forma de precisar cómo existe la armonía jurídica, es decir, validez, en relación con un pacto, un acuerdo de exclusividad, según cómo exista el deber de la exclusividad y propiamente la libertad y por ende el límite en relación con la exclusividad, para que se sepa precisamente cómo existen los deberes y los derechos en relación con la exclusividad frente a cada parte del pacto. Y por eso el problema jurídico es la imprecisión que existe frente a ello y la solución jurídica es precisamente lograr que el caso, es decir, que la relación jurídica vinculada con exclusividad, donde exista un pacto de exclusividad, exista con armonía jurídica para que así, por ende, el pacto sea válido y se logre que exista la exclusividad con base en el ejercicio de los derechos y deberes y propiamente la libertad y por ende del límite jurídicamente. Y entonces el entrenamiento jurídico de la IA es determinante en este punto porque si una IA, un producto de inteligencia artificial, existe con base en una exclusividad, se debe entrenar la IA con base precisamente en el criterio jurídico, el deber ser jurídico, el fundamento jurídico en relación con la exclusividad, para que así funcione atendiendo dicha exclusividad, es decir, para que así la IA exista con base en lo procedente jurídicamente en relación con la exclusividad y propiamente para que exista con base en la exclusividad válida jurídicamente, en la armonía jurídica frente a la exclusividad, para que exista con base en la exclusividad jurídicamente. Y esto se logra tanto en general cuando se entrena jurídicamente la IA con base en la claridad jurídica sobre cómo existe jurídicamente la exclusividad y a la medida de cada caso vinculado con la IA en relación con la exclusividad, es decir, a la medida de cada relación jurídica donde sea procedente la exclusividad y la IA esté entrenada precisamente para hacer efectiva dicha exclusividad en lo que dependa del producto. El segundo punto, vinculado con lo anterior y en general, es el de los secretos y en general la confidencialidad. El problema jurídico es igualmente la imprecisión jurídica. ¿Cuál es la validez del secreto? ¿Qué es lo que debe jurídicamente existir como secreto y qué es lo que debe ser público? ¿Cierto? No secreto. Y en general, ¿cómo existe la confidencialidad jurídicamente? Entonces, el problema jurídico es la definición de ello, del alcance jurídico de la confidencialidad y la solución jurídica es precisamente la armonización jurídica que se logra cuando precisamente se clasifica la información válidamente y queda claro qué es lo público y qué es lo confidencial. Y por eso el entrenamiento jurídico de la IA es la forma de lograr que exista lo privado y lo público de una forma válida en lo relacionado con la forma de operación, con la forma en la cual opere la IA en general y a la medida de cada caso vinculado con la confidencialidad donde exista la IA entrenada jurídicamente como una forma para hacer efectiva la confidencialidad y en general la privacidad y la publicidad según lo procedente jurídicamente en el caso. El tercer punto es el de la eficiencia en los sectores público y privado. ¿Cómo existe la validez jurídica en los sectores público y privado para que como tal exista eficiencia, efectividad? Es decir, en últimas, eficacia, para que se logren los resultados que deben existir jurídicamente en los sectores público y privado. Entonces, el problema jurídico es la ambigüedad igualmente que existe en relación con la eficiencia válida en los sectores público y privado, porque entonces no se trata de que el fin justifique los medios. Deben existir los medios válidos para lograr los fines válidos, los resultados válidos. Y por eso la solución jurídica es que se logre todo con armonía jurídica para que así los sectores público y privado y en general el Estado de Derecho existan con validez jurídica. Entonces la IA, en este caso, debe ser entrenada jurídicamente para que se incluya y opere lo procedente jurídicamente en relación con cada caso vinculado con los sectores público y privado y así exista la eficacia y por ende la eficiencia
del Estado de Derecho en general y a la medida de cada caso vinculado con ello, donde exista la IA entrenada jurídicamente para lograr su efectividad en lo que dependa igualmente del producto, según la forma jurídica que tenga el producto, según cada caso, según la forma del caso, según cómo exista cada caso jurídicamente. El tercer ejemplo complementario del primer ejemplo que dábamos de los pactos de exclusividad, porque he hablado de los pactos de exclusividad y en desarrollo de ello, una vez aclarado este impacto general, he explicado otros tres ejemplos, el del secreto y en general la confidencialidad, es decir, la privacidad y la publicidad, el de la eficiencia en los sectores público y privado, y ahora en general el tema del debido proceso, es decir, propiamente es un cuarto ejemplo, el debido proceso. ¿Qué es lo debido? ¿Cómo debe existir propiamente el proceso jurídicamente en cada caso? Es decir, cómo existe la justicia o lo ajustado a lo jurídico? Entonces, el problema jurídico igualmente es la imprecisión jurídica sobre el significado, es decir, el alcance, es decir, la validez de un proceso, sobre qué es jurídicamente el debido proceso, qué es lo debido jurídicamente en relación con el proceso y propiamente sobre la justicia. Y la solución es lograr precisamente que el caso, es decir, que la relación jurídica exista con armonía jurídica y así el caso existe de una manera válida. Y por eso el entrenamiento jurídico de la IA consiste en incluir todos los elementos, los fundamentos jurídicos, los elementos del derecho que configuran, que forman el debido proceso, lo justo jurídicamente, lo procedente jurídicamente, y así la IA es una forma de hacer efectivo ello, en general y a la medida del caso, en lo dependiente igualmente del producto. Y en complemento de lo dicho previamente, el ejemplo que doy aquí a continuación es el de la privacidad y la publicidad. ¿Cómo debe existir lo privado y lo público? Entonces, el problema jurídico es aclarar cómo existen los derechos y deberes y propiamente la libertad y por ende dentro de ello el límite en relación con la privacidad, con el fenómeno de la privacidad, es decir, de lo vinculado con lo privado y con la publicidad, lo vinculado con lo público. El problema jurídico igualmente es la imprecisión y la solución jurídica es la claridad de cómo proceden los derechos y deberes y propiamente la libertad y por ende el límite jurídicamente frente a lo privado y lo público. Y eso es lo que se debe incluir en la IA, es decir, se debe entrenar jurídicamente la IA con base en ello y así es una forma de lograr la efectividad de la privacidad y la publicidad en general y a la medida del caso jurídicamente. Y otro ejemplo determinante es el del orden público a nivel nacional, extranjero, internacional y propiamente mundial y en definitiva universal, universalmente. El problema jurídico es la imprecisión del concepto de orden público, en qué consiste el orden público y la solución es precisamente la puntualización, la concreción, la especificación de qué es el orden público jurídicamente. Entonces, la forma de lograrlo, es decir, la solución es precisamente aclarar cuál es el orden jurídico, lo válido jurídicamente, y en relación con el entrenamiento jurídico de la IA, ello se debe incluir y operar, procesar mediante el respectivo producto de IA, mediante la IA involucrada, mediante la respectiva IA, mediante la IA, y así existe la efectividad del orden público, por ende válido, jurídicamente en general y a la medida del caso, es decir, de cada relación jurídica en lo vinculado con el producto. Entonces, como nos damos cuenta, esto solo se logra, todos estos fenómenos jurídicos, elementos jurídicos, términos jurídicos, nombres, situaciones, todas estas problemáticas solo se solucionan jurídicamente cuando el abogado cuenta con alto conocimiento jurídico en relación con el derecho y cuando es capaz de incluir ello, por ende, efectivamente, en una IA, en un producto de IA, para que así se entrene, quede entrenado, esté entrenado, sea un producto entrenado jurídicamente, sea una IA entrenada jurídicamente. Y como nos damos cuenta entonces, el entrenamiento jurídico de IA por parte de abogados, es decir, de los profesionales del derecho, es decir, del conocimiento y aplicación de lo jurídico, se da cuando, en primer lugar, conocen el derecho, en segundo lugar, son capaces de incluirlo a la medida del caso, es decir, de incluirlo procedente jurídicamente según el caso, y tercero, cuando la IA aplica, es decir, procesa por ende, efectivamente, dicho conocimiento y así existe la IA entrenada jurídicamente, es decir, la IA válida, es decir, el cumplimiento del derecho, la eficacia jurídica y por ende la seguridad jurídica, la certeza de la atención de lo jurídico en relación con la inteligencia artificial. Entonces es determinante que los abogados tengan un entrenamiento en ello
por ende por parte de explicaciones teóricas de alto nivel jurídico profesional y mediante la realización de simulacros prácticos sobre entrenamiento jurídico de IA y la realización de cuestionarios jurídicos para detectar el trasfondo jurídico de cada pregunta determinante, relevante, trascendental que exista sobre la forma de entrenar jurídicamente IA, es decir, sobre los puntos del entrenamiento, de la forma del entrenamiento, de la forma de entrenar jurídicamente IA, y así el abogado es capaz de lograr la atención jurídica, es decir, el entrenamiento jurídico de inteligencia artificial, porque por su parte se trata de que a nivel técnico la IA esté creada válidamente y al ingresar dicha información jurídica, el conocimiento jurídico, claridad jurídica, la claridad del derecho, la claridad jurídica, el deber ser jurídico, el fundamento jurídico, lo procedente jurídicamente, lo justo jurídicamente, es decir, lo válido, dicho producto lo procese, lo opere y por ende sea un producto entrenado jurídicamente y por ende mediante el cual se logran soluciones jurídicas en lo relacionado, en lo dependiente de cada producto. Entonces es determinante que el abogado esté entrenado en ello y a la vez para que esto quede claro, cuando el abogado esté entrenado en ello, le aclara a los demás cómo debe ser creada la IA jurídicamente para poder ser entrenada jurídicamente, para poder entrenarse jurídicamente y por ende para existir con validez jurídica. Les agradezco por su importante atención y los invito a www.legatly.ca para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestros servicios de entrenamiento de abogados en entrenamiento jurídico de IA. Contamos con un servicio de entrenamiento enfocado principalmente en equipos de abogados y a la vez un curso para abogados a nivel mundial. Igualmente el entrenamiento para equipos de abogados está disponible a nivel mundial porque se realiza en línea. Y a la vez los invito al sitio web, a legadly.ca, para que mediante los contenidos de nuestro blog se perfeccionen jurídicamente sobre el entrenamiento jurídico de IA, sobre lo procedente jurídicamente, es decir, lo válido, para el entrenamiento jurídico de IA. En nuestro entrenamiento realizamos la parte teórica de alto nivel jurídico profesional y las actividades prácticas de simulacros y realización de cuestionarios estratégicos a nivel jurídico para tener la mayor capacidad jurídica de entrenamiento, para el entrenamiento, para entrenar jurídicamente y a productos de inteligencia artificial, para entrenar jurídicamente inteligencia artificial. Por eso es algo útil, determinante y de ahí su alta relevancia. Les agradezco por su atención, les envío un fraternal saludo y esperamos entrenarlos. Gracias, que estén muy bien.